Bueno, muy buenos días a todos. Seguimos nosotros en nuestra exposición del libro de Jueces. Hoy vamos a ver 2 capítulos. Entonces va a haber mucha lectura. Yo quiero que ustedes estén pendientes, tengan su Biblia abierta en Jueces capítulo 6. Y vamos a comenzar en el versículo 1 y esperamos terminar en el capítulo 8, versículo 3. Antes de entrar en la lectura de la palabra de Dios, yo creo que vale la pena por lo menos introducir lo que vamos a ver en este día. Ahora estamos entrando en quizá uno de los héroes de Israel más conocidos, conocido como Gedeón. Pero algo que nosotros vemos de él, quizá hay muchas cosas que podemos decir de él, pero algo que creo que hay una cualidad que vamos a ver tanto en él y vemos en muchos en la Biblia es su valentía, su determinación. De hecho, una de las cualidades más atractivas, y no digo atractiva en el sentido de querer una relación de noviazgo, algo así, hablo de atractiva en cuanto a cuando lo vemos, nos llama la atención, es una persona que tiene o es determinado o determinada y valiente. Hay algo de la valentía que nos llama la atención. Alguien valiente nos inspira, nos da a nosotros fuerza, queremos seguirlo. Los que son valientes se ven fuertes. Y la realidad es que nadie es atraído a un cobarde. El cobarde se esconde detrás de su cobardía y critica a todo lo demás. Pero si el cobarde sí infecta, no afecta, pero tiene una infección que lleva a la iglesia y infecta a muchas personas con su cobardía. El valiente es el que brilla y es admirado y la gente quiere seguirlo. El cobarde, como dije, se queja, cuestiona, se amarga. Y no hay nadie en este mundo que nos puede ser complacido como es el cobarde. Es imposible complacer al cobarde. El valiente es satisfecho con lo que con que Dios sea exaltado y glorificado. En esta narrativa hoy vamos a ver la trayectoria de un hombre que tenía miedo y vemos él creciendo y ser uno de los más valientes de la historia de Israel. A tal punto que lo vemos a él descrito en Hebreos 11:34, donde el autor de los Hebreos honra a Gedeón. Y dice lo siguiente: siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Lo que no podemos perder de vista es la manera que Dios fue creando en Gedeón la valentía y la fe necesaria para cumplir los propósitos de Dios. Hoy vamos a ver, a través de la lectura y la predicación, la exposición de estos textos, cómo Dios obra en nuestra debilidad para hacernos fuertes. Hay un proceso común en la vida de Gedeón que vamos a ver que es común en la vida de cada creyente. Cómo Dios va llevándonos de nuestro miedo a fe y valentía en un mundo que trata de amenazarnos y trata de imponer su voluntad. Así que en este día vamos a ver 3 cosas. Número 1, la comodidad de la paz. Versículos 1 al 10 del capítulo 6. Vamos a ver las pruebas de Gedeón. Versículos 11 al 40. Y después vamos a ver la victoria del Señor. Capítulo 7, versículo 1 hasta el 8:3. Si tienen su Biblia, vamos a dar lectura a los versículos de 1 al 10. Dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortalecidos. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los
amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije: yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero ustedes no me han obedecido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo obre en nosotros y que tú puedas manifestar ante cada uno de nosotros nuestros miedos y temores, y que podemos ver cómo tú operas en la vida del creyente para hacerlo valiente y lleno de fe. Te pedimos, Señor, que también si hay alguien que no conoce a Cristo Jesús, que pueda ver que solo Cristo es el que nos da salvación y el que nos da vida, que nos da fortaleza, que nos da valentía y que nos da fe. Así que, Padre, obra hoy, que tu Espíritu Santo nos lleve de gloria en gloria a ser más como Cristo, y que tu Espíritu Santo traiga convicción para que pecadores puedan venir a Cristo y reconocerlo a Él como su único Señor y Salvador. Haga tu obra hoy, nos sometemos a tus pies, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Primer encabezado que vemos es la comodidad de la paz. Vemos aquí cómo la maldad de los israelitas fue creciendo más y más. En el capítulo 5, versículo 31, vemos que Israel tuvo paz por 40 años. Débora y Barak inauguraron un tiempo, un periodo largo de paz y descanso, 40 años. Pero versículo 1 nos dice otra vez: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Pero esta vez diferente a las demás. Hay algo diferente en este texto. Una palabra falta. En las otras declaraciones decía otra vez o volvieron. En esta ocasión no dice otra vez o volvieron, sino simplemente dice que ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y es porque hubo 40 años de paz, hubo 40 años que parece que ellos mostraron ser fieles al Señor. Una generación nueva llega y se prostituye a la adoración de falsos dioses y la idolatría. Y hay veces que cuando tenemos un periodo extendido de paz, prosperidad, nos puede ser muy descuidado y podemos malinterpretar la paz de Dios como una puerta abierta para el pecado. Muchos salen de sus países, llegan aquí, salen de pobreza, llegan aquí y prácticamente viven riqueza. Y lo primero, en vez de buscar a Dios y darle gracias a Él, se olvida que Dios existe. Y se acomodan al sistema mundano y tienen un nuevo Dios que se llama dinero. Y son fieles a ese Dios, muy fieles. Quieren más de Él, buscan más de ese Dios. El problema es que ese Dios no te puede dar lo que el Dios verdadero te puede dar. Entre más tú lo buscas, más infeliz, más amargura y más dolor te va a traer. Como dice el apóstol Pablo, el amor al dinero es el principio de todos los males. Y esa búsqueda más y más de dinero y buscando dioses ajenos siempre nos llevará a la perdición. Y aquí vemos los israelitas.
hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios los entrega a los madianitas, versículos 2 al 6. Y este es un nuevo enemigo. Y la atención aquí enfocada en la reacción de los israelitas es que empiezan a llorar ellos, como hicieron anteriormente. Ahora, los madianitas, ¿quiénes son ellos? Ya hemos visto varios diferentes enemigos de Israel, a cual Dios había mandado a quitarlo por completo. Este no es uno de ellos. Sin embargo, los madianitas son los hijos de Abraham con Setura. Después de la muerte de Sara, Abraham tuvo otra esposa y con ella tuvo varios hijos. Y uno de sus hijos es Madián. Y no es la primera vez que los israelitas tuvieron problemas con los madianitas. En Números 25 hubo una guerra contra los madianitas, lo cual ganaron. Y Dios levanta otra vez a los madianitas para hacer un estorbo, para hacerle la vida difícil a los israelitas. La situación, gracias hermano, la situación es que los israelitas estaban en pobreza y estaban en gran miedo. Fueron de gran riqueza y paz a pobreza. Hay veces que el Señor tiene que llamarnos la atención y quitarnos esa riqueza para que nosotros podamos ver quién es Dios. Ahora, muchas veces nos quejamos. Lo que debemos de ser es agradecidos que Dios nos ha quitado aquello que amamos más que Él. Los madianitas les robaban su alimento y por su grandeza los israelitas se escondieron en cuevas, tenían miedo. Es evidente aquí que los israelitas tenían gran miedo. La primera vez que vemos un ejército que usaban camellos también, si ustedes no han visto camello, el camello es un animal bien grande, es fuerte. No es como el caballo es grande y fuerte, pero el camello es hasta más, casi el doble de grande. Y carga mucho. También nos dice, al ellos tener camellos, es que los madianitas vivían en el desierto. Y los de desierto tenían una costumbre de vivir en tiendas, y porque no puedes producir comida en el desierto, ellos robaban o los quitaban de otros lugares. Así que tenían un estereotipo de ser ladrones. Ahora, ¿qué hizo Israel? Dice el texto en versículo 6 que ellos fueron empobrecidos en gran manera y clamaron al Señor. Ahora, ¿qué hizo Dios esta vez? Hizo algo diferente. Anteriormente, Dios se movía de compasión, enviaba un juez y los rescataba. Esta vez hace algo muy diferente. Esta vez envía un profeta. No sabemos el nombre. Y él viene no para traerle esperanza, pero para traerles condenación. Y las palabras del profeta cortan el corazón de los israelitas. Y la acusación es simple: no me obedecieron. Todo lo que yo hice por ustedes y ustedes ahora le tienen miedo al mundo porque no me obedecieron. Es fácil tenerle miedo al mundo. El mundo se ve grande, se ve como invencible, se ve que si nosotros no nos sometemos a ellos, ellos no van a hacer daño a nosotros. Y así vieron los israelitas a Madián. El gran problema de Israel es que vieron la grandeza de Madián como más grande que Dios. El glamour del mundo, la atracción al mundo, el querer ser como el mundo, copiar lo que el mundo hace, nos atrae. Porque no queremos ser un pueblo querido por Dios, el cual Él ha rescatado para ser santo como Dios es santo. El miedo los paralizó a ellos y los motivó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué hace Dios ahora para salvar a Israel? Interesante que ahora Dios escoge para su vergüenza. Acuérdate, Dios está haciendo esto para enseñar a un pueblo completo. Para su vergüenza escoge el hombre más débil, de la tribu más débil, para mostrar su poder. Acompáñenme a la lectura del 6:11 al 40, capítulo 6, versículos 11 al 40.
Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura con un efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero. Y los llevó y se los presentó al ángel debajo de la encina. Y el ángel del Señor le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlos sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy. Aquella noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y el otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios, cubre sobre la cumbre en este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, para hacer esto de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado y cortada la cera que estaba junto a él. Y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la cera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, ¿lucharán ustedes por Baal o lo liberarán? A cualquiera que luche por él se le dará muertes antes de llegar la mañana. Si es un Dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal lucha contra él, porque había derribado su altar. Todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Y éste tocó la trompeta y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirlo, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Entonces Gedeón dijo a Dios,
Si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y ocurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Es bueno leer la palabra de Dios al pueblo de Dios, aunque sea largo, pero esto nos hace bien a nosotros. El Señor comienza la obra de edificar. Lo que estamos viendo aquí, amados hermanos, es el proceso de Gedeón ser de un cobarde a un valiente. Dios está obrando en Gedeón para hacerlo a él un hombre valiente. Y amados, Dios hace un proceso semejante a cada creyente, que lo lleva de uno que le tiene miedo al mundo, miedo al pecado, miedo a las consecuencias, a uno valiente y lleno de fe, confiando en el Señor. Así que este proceso vale la pena exponer, porque cada uno de nosotros tenemos que ver cómo Dios opera en la vida del creyente para hacerlo más valiente. Así que vemos en el versículo 11, este hombre pequeño, un hombre cobarde, débil, pero el Señor no lo ve así. El ángel del Señor lo llama a él hombre valiente. Dice el ángel, el Señor está contigo. No solamente lo llama valiente guerrero, le dice que el Señor está contigo. Wow, eso es suficiente ahí para decir, vámonos para guerra entonces. Vamos a pelear. Si el Señor está conmigo y me está llamando valiente guerrero, vamos a pelear. Y déjame decirle, así Dios nos llama a nosotros. Dios nos ve a nosotros por lo que somos, no por lo que nosotros creemos que somos. Déjame repetir eso. El Señor nos ve a nosotros por lo que somos, no por lo que creemos que somos. Todo creyente es santo. Todo creyente tiene la santidad de Jesucristo puesto en él o en ella. Y Dios nos ve a nosotros como santos. Deja que eso corra en tu mente un rato. Dios no nos ve como pecadores. Dios nos ve, estoy hablando de los cristianos. Dios nos ve a nosotros como santos. Él ve a Cristo en nosotros. Y a Gedeón vio el potencial de quién iba a ser Gedeón, no quién era el hombre. Eso es importante. Eso nos da a nosotros entender quién es Dios. El hombre confía en su propia fuerza innata, pero no es probable que recurra a la gracia del Señor, ni le dé la gloria por nada de lo que haya logrado. También es igual cierto que el Señor vio no solo al hombre que era débil y con gran temor, sino al hombre que podía ser fuerte, resuelto y valiente. Pero Gedeón está confundido y estaba enojado. Él estaba escondido haciendo un trabajo que debe hacerse al aire libre, pero él se escondió para poder sacar el trigo. Y poco que había, parece, para poder hacerlo de esa manera. Él experimentó los tiempos de descanso. Él vio la paz que había en Israel y ahora ve la dificultad que están sufriendo. De hecho, él ni sabía que el mismo Señor le estaba hablando a él. Él le refiere a él como Señor con minúscula, no como el Señor, todas mayúsculas. Él pensó que era un hombre cualquiera, pero rápido se dio cuenta que este no era. Y vemos que no solamente el Señor estaba con él,
y que lo llamó como él lo vio, le repite la misma cosa en versículo 16. Él dice, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Qué palabras de gran consolación. 2 veces se lo repite. Le dice, tú vas a derrotar a los madianitas. Esto nos recuerda, yo creo que esto es como un eco de unas palabras de Jesús en Mateo 28:20. Recuerden, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No hay palabras más grandes de consolación para el cristiano cuando se siente solo, cuando se siente con miedo, cuando se siente como el mundo lo está destrozando, de decir, el Señor está conmigo. Y estas palabras lo tenía que escuchar Gedeón. ¿Ve lo que está haciendo Dios con Gedeón? Lo está animando, lo está fortaleciendo por medio de su palabra. La palabra del ángel del Señor son las palabras de Dios. Y vemos que es importante nosotros volver una y otra vez a las Escrituras para hacer nuestro corazón confirmado que Dios está con nosotros en Cristo Jesús. Y vemos aquí que cuando Dios llama a alguien, Dios también lo va a capacitar. Él estará con nosotros como Gedeón. Ay, qué dulce suenan estas palabras al oído del cobarde, del que tiene miedo. Pero ¿cómo puedo asegurar que eres tú, Señor? Le está diciendo Gedeón. Yo soy un hombre débil y soy de una tribu débil. Soy de una familia también que es débil. Yo creo que perdemos de vista la humildad de Gedeón. Dios le dijo que hiciera algo que demanda mucha fe, fuerza y valentía, y Gedeón no tenía esas cualidades. Pero sí tenía algo que es atractivo a Dios. Era humilde. Dios busca a los humildes. Es a los humildes que Dios edifica. Es a los humildes que Dios engrandece. Algunos dicen, wow, que Dios tenía mucha paciencia con Gedeón. Claro que sí. ¿Cómo no va a tener paciencia con un hombre humilde? Vemos la postura de Gedeón era de humildad. Él entendió lo que él era. Él entendió su situación, él entendió lo que estaba sucediendo y él entendió que solamente Dios le podía dar lo que él necesitaba. Él estaba claro en esto. Además de ser humilde, vemos que era un hombre que adoraba a Dios. En los versículos 17 al 24, Dios confirma a él que él será el hombre que va a dar libertad a los israelitas. Y Dios le dice que tiene que ser un sacrificio, un cabrito y 22 libras de trigo. Acuérdense, están en escasez, ¿se acuerdan de eso? Los madianitas se estaban devorando la comida de ellos como langostas. Ustedes no han visto langostas, esos animalitos se comen todo. Si tiene una cosecha, ellos se lo van a comer absolutamente todo. Y vienen por miles, miles de ellos vienen y consumen todo. Y Dios nos está diciendo a nosotros que los madianitas entraban a Israel y se comían todo lo que tenían los israelitas. Los israelitas se tenían que esconder para poder hacer comida. Y este hombre, en escasez, busca 22 libras de trigo y un cabrito. ¿Para qué? Para adorar a Dios. ¿Están viendo, amados? Quizá era todo lo que tenía. Quizá era toda la comida que tenía en ese momento. Y no solamente comida de él, pero de su padre, de su familia. Y él lo trajo porque él veía el valor mayor de Dios. Nosotros nos atrevemos a quejarnos por el diezmo. Nos atrevemos a quejarnos porque tenemos servicio a las 11. Tú sabes cuando el corazón del adorador se ve más evidente.
es cuando más difícil está la situación. Cuando la cosa está buena, se parece que cualquiera puede servir a Dios. Pero hay veces que la paz de Dios lo podemos malinterpretar como hicieron los israelitas. Pero vemos aquí un hombre reconoció que este era Dios. ¿Tú conoces que Dios existe y es real? Cristiano, ¿entiendes que tú fuiste salvo por la gracia de Jesucristo? Y es a Él que tú le tienes que dar la adoración, solamente a Él. ¿Cómo lo estás haciendo? Lo que a mí me llama la atención no solamente el sacrificio que Él hizo, pero la obediencia. El ángel del Señor le dijo que tenía que hacer y Gedeón lo hizo todo. Otra vez, algunos malinterpretan esto y creen que, este Gedeón dudaba mucho. ¿Tú sabes lo que Dios está mostrándonos? El patrón de uno que va de miedo a valentía. Es Dios operando en este hombre. Dios está trabajando en él para hacerlo un guerrero. Pero él tenía que someterse a Dios. Él tenía que someterse a las instrucciones del Señor. Si él no hacía eso, Dios no lo iba a usar. Así de simple es. Él ve el ángel. Cuando después que él sigue las instrucciones, hace lo que tenía que hacer, el sacrificio es consumado y en vez de enojarse por la pérdida, él responde con un temor real. Ahora su temor de los madianitas es intercambiado hacia el Dios vivo y verdadero. Ya su temor se va de la grandeza de Madián, ahora es a la grandeza del Dios de Israel. Llega un punto que él ve que este Dios, él dice, ay de mí, Señor Dios. El ángel del Señor aparecía cuando era tiempo de guerra, de matar. Muchos ven, y yo creo, que este es Jesucristo, el guerrero, como vemos en Apocalipsis 1. El verdadero guerrero. Él lo vio. Y ahora sus ojos se le quitó la venda y él vio la grandeza de Jesucristo en este momento. No solamente hace eso, pero después adora. Sigue en adoración. Y este Señor de paz le responde, le dice, después de ese miedo le dice, la paz sea contigo. Oye, eso suena como Jesús, ¿verdad? No temas, no morirás. Y ahí Gedeón edificó un altar y lo llamó el Señor es paz. No perdemos de vista, como dije, que esto eran tiempos de dificultad. Y Gedeón obedeció y adoró al Señor. Que mucho podemos aprender de Gedeón ahora. Él dio lo mejor a Dios sin reservas. Eso es fe. La adoración al Señor es su comida y su deleite. La adoración, amados, te va a costar, pero más costó tu salvación. Tu salvación, mi salvación, costó la vida del Hijo de Dios. Y si nosotros hemos de adorar a Dios, amados, nos va a costar. Tiene que costarnos. Pero ese precio no nos da más salvación, nos da más deleite, nos da más gozo. Ahí vemos como ahí vio con toda la hermosura y la gloria, Gedeón vio Dios. Entonces Dios le da otra prueba más. Otra vez lo está llevando. Le pide 2 novillos, bestias de carga, de trabajo, para sacrificarlo al Señor. Y toma los ídolos de su papá y lo hace leña para poder quemar el sacrificio. Había que limpiar la casa de su padre, de los ídolos que Dios detesta. 2 cosas que vemos aquí. En este tiempo es un acto de deshonra, de hacer algo en contra de su padre. O sea, imagínate, Gedeón tenía que desobedecer a su padre para obedecer a Dios. Y lo hizo. Y esto le podía costar la vida. Él sabía que esto le podía costar la vida.
Israel estaba adorando un falso Dios y estaba siguiendo un falso Dios y ellos estaban dispuestos a hacer lo que ese falso Dios les mandaba hacer y quitarle la vida a Gedeón no era nada fuera de lo común para ellos. Y Dios los rescató, Dios lo liberó. Ah, pero es que lo hizo por la noche. Bueno, obedeció. Dios no le dijo que lo hiciera de día. Fue astuto, lo hizo, pero lo hizo. Él hizo lo que tenía que hacer. Y estaba allí en condenación y Dios lo libra a él. Qué valentía y fe tenía Gedeón. Él obedeció a Dios, pie de la letra. Después vemos un alivio para Gedeón, versículos 33 y 40. Ahora, déjame decirles de ahora que esto no es una manera para nosotros probar a Dios. De que el vellón se moje o no. Esto no es algo que nosotros debemos practicar. Yo he escuchado disparates de algunos que dicen, bueno, déjame sacar el vellón a ver si se moja o no. A ver si tengo que hacer la voluntad de Dios. Él sabía lo que tenía que hacer. Otra vez, ¿sabe lo que Dios está haciendo? Está llevando a este varón, lo está llevando, encaminando para que él sea valiente. Esto era para el bien de Gedeón. Esto era para ayudarlo a él a entender que él tenía que obedecer. Él tenía que hacer lo que Dios le dijo. Y Dios lo encaminó, lo pastoreó a él para hacer este trabajo. Y él hizo esto con el fin de que tenga alivio él para hacer esta gran obra. Yo creo que hay algo aquí para nosotros aprender. Que Dios nos consuela aún en medio del temor. Ya yo ni sé qué día es, pero hace unos días atrás estaba en un avión y yo iba de Atlanta a Oklahoma City. Y yo estaba con este peso, no sé si a ustedes les ha pasado, yo tenía un peso en mi corazón. Yo tenía que hablarle que está al lado mío del Evangelio. Y me empezó a dar miedo. Sí, a mí me da miedo también. Yo tenía miedo, yo estaba, ¿qué le hablo a este hombre? Es más grande que yo. Y estamos en un avión y la Biblia dice que tengo que darle la otra mejilla y yo no sé si puedo. Y pues yo estaba allí sentado, yo lo veía y estaba como medio molesto y enojado. Y le habló bien fuerte a la azafata y estaba así como que un poco molesto. Después se duerme y yo dije, pues el Señor no quiere que yo le hable del Evangelio. Ok, yo estaba, ok, ya estamos bien. Pero viene la azafata y lo levanta y yo, me lo dañaste. Y le ofrece refresco y en ese momento estaba como confundido, no sabía abrir la bandeja porque había una bandeja que estaba al lado de nosotros en vez de estar al frente. Y pues yo se lo hice, yo le ayudé, ni pensándolo, pero en ese momento, antes de eso, yo empecé a orar y pedirle a Dios, Señor, dame una oportunidad de hablarle. Yo no sé cómo, pero yo quiero hablarle del Evangelio. Siento que tú me estás poniendo esta presión encima de mí, yo quiero obedecerte, yo quiero hacerlo. Pues dame una oportunidad, yo no sé cómo, pero dámelo. Y ahí fue, le ayudé ahí, empezó a hablarme bien, de una manera muy agradable. Y empezamos una conversación, yo le pregunté de dónde era y ahí empezamos a hablar. Y de un momento yo le dije, ¿eres casado? ¿Tienes familia? Y habló como un poco fuerte de su esposa y yo naturalmente empecé a hablar. Es que Dios ha hecho el matrimonio para glorificarlo a Él. Y ahí empecé a hablar de cómo el matrimonio se ve a los ojos de Dios y le hablé del Evangelio y Él como me paró y dijo, no, yo sé lo que tú me vas a decir. Pero déjame decirte de ahora, yo no creo en la religión. Y yo, qué bueno, porque yo tampoco. Déjame hablarle de Cristo. Y yo empecé a hablarle de Cristo. Y él como que no quería, pero después al rato él dijo, mira, ora por mí, que estoy pasando por dificultad. Y seguí hablando del Evangelio, y seguí presionándolo y presionándolo. Le di mi información y le dije, en otra ocasión podemos hablar con más calma si quieres, pero considera lo que te dije. Solamente tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo y Él te salvará. Y se fue contento, ya no estaba tan enojado, no estaba tan molesto, se fue. Y me cayó, como dicen, el 20, en medio del temor. Le suplicamos a Dios para oportunidad y valentía, y Él nos lo dará.
Es así de simple. Y eso es lo que está pasando con Gedeón en este tiempo, en este momento. Dios está produciendo fe en la vida de Gedeón. Y él estaba enseñando, Dios está enseñando a él que el Señor es digno de ser confiado. Cuando Dios hace estas cosas, como nos alivia a nosotros decir, Dios es digno de confiar. Vamos ahora a la victoria del Señor, capítulo 7, versículos del 1 al 8:3. Ya Dios preparó al hombre. Ya el hombre está listo. Ya él ha confirmado lo que tiene que hacer. Ahora el Señor lo que va a hacer es preparar al ejército para que ellos no reciban la gloria, pero que Dios reciba la gloria. Entonces, Jueces 7 dice, Jerobaal, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la frente de Arod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. El Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fuerza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte de Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Entonces el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlo bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. Y hizo bajar al pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua como lame el perro, y a todo el que se arrodilla para beber. Y fue el número de todos los que lamieron, poniendo la mano en su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. El Señor dijo entonces a Gedeón, los salvaré con 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidos para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena de la orilla del mar. Cuando Gedeón llegó allí, un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Escuchen, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Su amigo le respondió, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levántense, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes al campamento de Madián, y dividió los 300 hombres en 3 compañías, y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, y hagan lo mismo que yo, y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón llegó
con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían acostado la guardia. Entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las tres compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Y cuando cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huía. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Meolá, junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y persiguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín y dijo, desciendan contra Madián y tomen los vados antes que ellos, hasta Bet-Bara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Bet-Bara y el Jordán. Y capturaron a los dos jefes de Madián, Oreb y Seb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y mataron a Seb en el lagar de Seb. Cuando perseguían a Madián y le llevaron a Gedeón las cabezas de Oreb y Seb del otro lado del Jordán. Capítulo 8. Entonces los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que nos ha hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y lo criticaron duramente. Pero él les dijo, ¿qué he hecho yo ahora en comparación con ustedes? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Seb. ¿Y qué puede hacer yo en comparación con ustedes? Entonces le aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Entonces vemos aquí al final cómo Dios debilita a un ejército. Vemos cómo Dios pone a prueba a Gedeón. Ahora acuérdate, si se olvidaron de la lectura, se me durmieron quizá a mitad de camino, dice que era como la arena del mar, los camellos, que eran innumerables, eran muchos. Entonces Gedeón tenía un grupito comparado con ellos para pelear contra ellos. Lo triste es que ahora Dios le va a poner la prueba, y no es triste tanto, pero me imagino para Gedeón, cuando ve su ejército bajar de a 32,000 a 10,000 a 300 hombres contra ese gran número de personas. Ahora yo traté de poner esto como en perspectiva. ¿Cuánto sería 30,000 personas? Bueno, yo una vez fui a un juego de baloncesto aquí en Oklahoma City y dijeron que en el lugar que habían 15,000 personas. Y yo, wow, mira que mucha gente hay aquí. Yo no sé si ustedes han ido a un juego de ellos, pero parece innumerable tanta gente. Ahora ponle el doble de eso. Eso es más o menos la cantidad de gente que tenía Gedeón. Sin pensar en lo que tenían los madianitas y los amalequitas y otros más. Y Dios fue bajándolo y bajándolo a casi a 300, que sería el doble de lo que estamos aquí hoy. Entonces, imagínate, la manera que tú peleas es, yo tengo más que tú, yo te voy a ganar. Pero Dios no lo quiso así. Dios quiso un pequeño grupo para luchar contra el gran ejército. Entonces vemos cómo Dios lo está haciendo y lo hizo por una razón, porque el versículo 2 es la clave de todo esto. El Señor le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fuerza me ha liberado. En otras palabras, Dios quería la gloria. Aquí Dios va a recibir la gloria, no Gedeón. Amados, es importante que cuando nosotros estamos obrando y haciendo y estamos trabajando para el Señor, tanto en la iglesia como afuera, acuérdense de esto, es Dios quien recibe la gloria, no tú y yo. Si haces un buen trabajo, te pagan, a Dios sea la gloria. Si no te pagan, a Dios sea la gloria.
Si hace un mal trabajo, que a Dios sea la gloria en mi castigo. Si haces un buen trabajo y están feliz, a Dios sea la gloria para que los incrédulos le puedan alabar. Todo esto para que Dios reciba la gloria. Después vemos cómo el Señor confirma a Gedeón otra vez en el versículos 9 al 15. Ahora, imagínate, 300 hombres pelear con este gran ejército. Entonces Dios otra vez está ayudando a Gedeón. Y le dice, vete allá y escúchalos. Vete allí a donde están ellos, escóndete, vete con tu siervo y escucha lo que están diciendo ellos. ¿Qué escuchó? Bueno, él escuchó a un hombre hablando de un sueño raro, de un pan de cebada que rodeó al campamento. Esto es un sueño raro. Esto suena como que tenía hambre o algo el hombre. Pero se lo interpretaron y tenía más preguntas que respuestas. Y como él sabía, como este hombre sabía que Gedeón estaba a la lista para pelear contra ellos. Parece que la reputación de él llegó hasta estos hombres y ellos empezaron a tener miedo. Mira cómo Dios lo intercambió ahora. Ahora ellos son los que tienen miedo y los israelitas son los que son valientes. ¿Cómo Dios hizo esto? Porque es Dios quien opera en nosotros para darnos valentía. Amados, ustedes vieron la fidelidad de Gedeón en cada paso que está sucediendo aquí. Permítame decir esto de manera de aplicación. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, tenlo por seguro que valentía no va a venir en nuestra vida. Eso seguro. Lo que va a venir es temor, lo que va a venir es incertidumbre, lo que va a venir son todo lo que le sucedió a Israel y también ahora al ejército de Madián. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros escuchamos las palabras de Dios y las ponemos en práctica, podemos decir entonces que la valentía que Dios nos da a nosotros puede entonces ser aplicada en cualquier situación. Pero solamente va a venir cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos dice en su palabra. O sea, valentía no es algo que Dios nos va a inyectar y de momento vamos a ser valientes. No. Tiene que ser probado. Tenemos que pasar por ciertas cosas. Tenemos que sufrir por un tiempo para que entonces podamos ser valientes en esa situación. Puede ser que Dios te quite tu trabajo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Ser cobarde y no hacer nada? ¿O vas a ser valiente, confiar en el Señor y decir, Señor, dame un trabajo que me da más flexibilidad para poder venir a la iglesia y servirte a ti? ¿Cómo tú vas a responder en las dificultades? ¿Con miedo o con valentía? Valentía es creer las promesas de Dios y actuar bajo esas promesas. Y eso es lo que hizo Gedeón. Dios le dijo, vete, baja allí. Ahora, yo estuve en la Fuerza Aérea. Una de las cosas que tú no haces, tú no vas a bajar donde está el enemigo. Eso no lo vas a hacer. Es un comandante, no va a enviar a alguien para hacer eso porque sabe que no va a regresar. Porque tenlo por seguro, alguien lo va a encontrar. Eso no lo vas a hacer. Pero sin embargo, el Señor le dice, vete allá. Es como algo tan confiado. Vete allí. Ya Dios tenía la victoria. Dios, vete allá. Ya ellos están derrotados. Vete allí para que tú escuches. Para el bien de Gedeón, él fue y escuchó esto. Y el hombre cambió aquí. Tú no ves más él preguntando, ¿qué hago ahora? ¿Qué no debo de hacer? No, el hombre cambia totalmente. Oh, ya Dios ha derrotado a este enemigo. Amados, la obediencia trae una confianza fuerte en el Señor. La pregunta que les hago, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A Dios o al hombre? ¿A Dios o Satanás? Mientras Dios está preparando a Gedeón, está preparando a Madián para la derrota. Hay veces Dios nos prepara, pero a la misma vez está preparando al enemigo o la situación. Ya la situación se está cambiando para nuestro bien. Y no lo vemos. Y eso a veces es bueno, porque imagínate si lo vemos, no va a haber fe.
no vamos a creer, no vamos a confiar. Pero amado, tenlo por seguro que Dios está operando. Vemos después la victoria final. La manera extraña de cómo Gedeón ganó esta pelea nos hace ver que entre más extraño es la victoria, más gloria recibe Dios. Los divide en grupos de 100, los 300, como eso iba a ayudar. Pero ellos bajaron y tenían una trompeta, un cántaro y sus voces. ¡Wow! ¡Qué ejército! Esto no inspira confianza, déjame decirte. Ni se dice que tenían espadas, yo imagino que sí, pero o sea, lo que el texto nos está mostrando es que tenían una torcha, un cántaro y una trompeta. Esos son sus armas para pelear en guerra. ¡Wow! Pues ellos llegan allí y cuando empiezan a romper los cántaros, tocar la trompeta y gritar, ya Dios los tenía a ellos tan asustados que entre ellos mismos estaban peleando y matándose ellos. Y los que no se mataron fueron huyendo y llegaron los demás israelitas para derrotar a su enemigo. Vemos cómo Dios los rescató. Y solo podemos decir que es Dios quien recibe la gloria en todo esto. Y amado, así es como Dios opera en nuestras vidas. De hecho, el Evangelio es una demostración que solo Dios recibe la gloria. Tú y yo no hacemos nada para nuestra salvación. Nada. Tú y yo no participamos en nada en la salvación de nosotros. Tú y yo no contribuimos nada a nuestra salvación. Dios es quien nos salva. Dios es quien opera. Dios es quien envió su Hijo. Dios tomó la iniciativa. Dios envió su Hijo vivió perfectamente, su Hijo murió en una cruz, su Hijo fue sepultado, su Hijo resucitó al tercer día y ahora volverá por su iglesia. La victoria es de Dios. A Él es sola la gloria. Y nosotros podemos confiar en Él por la obra que Él ha hecho. Entonces vemos también al final que por poco, por esta gran victoria, por poco Satanás entra y crea división otra vez. Si no es por la humildad de Gedeón. Noten capítulo 8, versículos 2 y 3. Ahora, Gedeón pudo haber dicho a Efraín. Ahora, antes de continuar, Efraín es el hermano de Manasés. Para darle un poquito de historia, José no recibió herencia, sino sus dos hijos representaron a José y recibieron herencia en Israel. Pero estos dos hijos, por una razón, no se llevaban bien. Oh, qué raro, ¿verdad? Pero ellos no se llevaban bien. Y había mucha lucha entre ellos, entre Efraín y Manasés. Manasés siendo el más pequeño. Sin embargo, Gedeón, que pudo gloriarse y jactarse en este momento, nos enseña a nosotros cómo tú puedes apacentar la ira de otra persona. ¿Cómo lo hacemos? Mira esto. ¿Qué he hecho yo ahora en comparación con ustedes? Amado, aquí está Filipenses capítulo 2, de 1 al 4. Esto es en acción. Versículo 3, él le pregunta, ¿y qué pude hacer yo en comparación con ustedes? En otras palabras, él está diciendo, ustedes son más grandes que nosotros. ¿Qué podemos hacer comparado con ustedes? Ustedes derrotaron al enemigo. Yo solamente hice una pequeña parte aquí. ¿Cómo tú apacientas la ira de otra persona? Con humildad. Dice en Proverbios, una blanda respuesta apacienta la ira. Otra vez, otra manera de ver que es Dios quien recibe la gloria. Son los humildes que Dios busca. No es por talento, no es por lo que tienes, es por tu sometimiento a Cristo y tu humildad que Dios te puede usar. Dios no quiere grandes, fuertes, valientes. Dios quiere humildes para hacerlos valientes y llenarlos de fe para poder conquistar al enemigo.
Dios ofrece una invitación a la batalla de tu alma. Tú no tienes que pelear, tú no tienes que hacer nada excepto gritar como el ejército de Gedeón y confesar que Jesús es el Señor. Y creer en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Vemos aquí un gran ejemplo de un hombre que fue humilde y fue usado por Dios para derrotar un gran ejército. Amados, si nosotros hacemos lo mismo, tenlo por seguro que Dios derrotará lo que está en tu camino. El orgullo ciertamente te matará, la humildad te dará gozo y paz en Cristo Jesús. Amén.